Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, esta semana quiero hacerme cargo de una pregunta, honrando un poco lo que ha sido la energía del silencio y la reflexión. Esta pregunta me llegó el martes por consulta y me dejó como reconociendo espacios, reflexionando, recordando eventos, así que dije, muy bien, es una buena pregunta también para reordenar. La pregunta es, ¿cómo colocar límites sanos? Y el contexto, como para que nos ubiquemos todo, que daba esta persona era que en el querer colocar límites, que a veces sentía que no sabía cómo, se iba siempre como a dos extremos. En el primer extremo aguantaba, 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 y en ese aguantar, por supuesto, terminaba manifestándose no solo la sobrecarga de trabajo, sino que además la espalda terminaba siendo como que el foco de dolor continuo. Y por el otro lado, el otro extremo era que cuando había que colocar límites, a lo mejor se iba era al extremo, que era explotar y que a lo mejor decir no, pero un no que trae también heridas y que trae también otro tipo de arreglo. Incluso decía que en el cuerpo se manifestaba como un tipo de gastritis y bueno, es como el fuego que también arrasa. Por supuesto, cuando la escuchaba yo decía, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Porque gracias digamos, a este maestro llamado Límites, he vivido los dos extremos, pero también he vivido la oportunidad de ir aprendiendo a cómo irlos manejando, a cómo irlos llevando, si se quiere, como un tipo de conciencia, porque los dos extremos terminan agotándonos, los dos extremos también nos matan y en ese no colocar límites dentro de los dos extremos hay una parte de nosotros que también termina como fundiéndose. Así que la invitación de los límites, que tiene que ver mucho con reconocer, si se quiere, el borde que nos rodea, es como el mismo cuerpo. El cuerpo tiene ese órgano más extenso que es la piel. ¿Y hasta dónde llegamos? Hasta el perímetro de lo que nuestras manos puedan abarcar. Ese es nuestro espacio. Entonces, en el fondo, el límite trae un lenguaje o un aprendizaje de ante qué respondo, qué me corresponde a mí, qué le corresponde al otro. Trae un aprendizaje de cuáles son tus reglas y cuáles son las mías, porque si de alguna manera, así como pasamos de un país al otro, cuando hay una frontera y hay unas reglas de un lugar al otro y son diferentes, y para poder yo estar en tu espacio de país, yo tengo que cumplir esas reglas. Entonces, así como en los países, en las relaciones sucede, cuáles son tus reglas, cuáles son las mías y sobre qué nos vamos a mover, es decir, hay un tipo de acuerdo o regulación entre ambos. Entonces, en esos límites, la verdadera oportunidad que nos dan es de conocernos a nosotros mismos. Así que una de las primeras cosas que les comparto es que el límite siempre te invita a reconocerte. Ahora, ¿reconocer qué? Reconoce tus límites también. Reconoce cuáles son tus tiempos, cuáles son tus expectativas, qué es lo que pasa con tus habilidades. Si tú no reconoces que tu habilidad llega hasta un límite tampoco, vas a buscar la herramienta para seguir o practicando o desarrollándola o aprendiendo lo que esa habilidad o ese límite te pone. Entonces, el límite tiene como esta gran maestría de decirte también, ya va, ¿qué es tuyo y qué es del otro? Porque aun cuando tengas la habilidad y tengas el espacio, resulta que puede ser que no sea tu tarea asumirlo. Por lo tanto, reconocer nuestros límites también habla un poco de reconocer nuestros patrones con respecto a mamá y a papá. ¿Por qué? Porque son los primeros de los cuales aprendimos lo que era la autoridad y el límite. Y si mamá y papá no asumían sus roles completamente, porque habían cosas que lo sobredimensionaba, puede ser que el niño en la mala interpretación dijo, ah, entonces yo me hago cargo, a lo mejor me hago cargo de cuidar a mi hermanito, a lo mejor me hago cargo de hacer las labores, me hago cargo. Y en el fondo el niño allí está buscando varias cosas. Por un lado es diciendo, mamá, papá, aquí estoy yo, véanme, es decir, reconózcanme. Y por el otro lado puede estar invitando también a decir, valórenme, mire cómo yo puedo aguantar y aguantar y aguantar y aguantar.
Por lo tanto, reconocer mis límites y reconocer mis patrones con respecto al límite y de aquellos que yo aprendí a colocar límites, también me permite como reordenar mis confusiones, porque muchas veces de niños vamos asumiendo cosas y vamos asumiendo como tipos de programas que de alguna manera también nos confunden sobre esto del límite y quién debe cargar qué cosa. Muy bien, pero eso digamos que no está desligado del segundo punto que el límite invita, que es a honrar mis emociones, a honrar tus emociones. Cada vez que no colocamos límites, si yo, por ejemplo, acostumbro a ceder, a ceder, a ceder, a ceder, a ceder, es decir, sí, 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 y en el fondo hay un gran no, empieza a acumularse en nuestro cuerpo varias lecturas. Una, podríamos llegar a un momento a perder el poder personal completamente y a ser víctima de las circunstancias, es decir, como que no es que ni siquiera tú me lo impusiste, es que yo cedí quién soy, cedí mis molestias, cedí estos límites y entonces, por supuesto, puede haber aquí una conexión con la víctima, con la tristeza profunda, que esa tristeza puede estar hablando incluso de decir, oye, qué triste que no me pude parar a hablar y decir y expresar lo que podía o no podía en esta situación. Entonces, honrar a las emociones también quiere decir que esa lectura de la rabia o de la ira también nos está hablando de algo, algo que está siendo un tipo de injusticia para nosotras y nuestra interpretación, algún tipo de abuso a lo cual estamos expuestos y como no sabemos cómo contener ese abuso, vamos y explotamos, pero que normalmente esa rabia viene después de un cúmulo de muchos sí, 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 acepto, acepto, y que a lo mejor en el fondo había un miedo profundo a decir que no. Entonces, en estos dos polos, en estos dos extremos, que hay tantas emociones incluidas, una de las cosas importantes es recordar que como tenemos un juicio muy fuerte con las emociones, hay una parte de nosotros que siempre nos muestra la emoción. Ah, me estoy sintiendo molesto. Ah, ¿qué es esto? Se siente tan incómodo, me incomoda toda esta situación. ¿Qué es lo que de esto no me cuadra? Pero hay una voz nuestra que de alguna manera dice, no, 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 tú no deberías sentir eso. Oh, rabia, no, no, eso se ve muy feo. Así hasta me lo han dicho, por supuesto. Pero el extremo de la tristeza también nos decimos a nosotros mismos, no, tú te paras, te echas un baño, te pones linda y hermosa, pero vamos para adelante, porque no, 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 no hay tiempo para sentir rabia o tristeza o dolor. Entonces, cada vez que esa voz que está dentro de nosotros, que etiqueta la emoción y que la para y que dice que lo que tú sientes no es lo que tú sientes, en el fondo está haciendo una transgresión del límite contigo, de tus emociones y está diciendo que no vales. Entonces, cuando le haces caso a esa voz y te dices a ti misma no vales o a ti mismo no vales, ¿qué es lo que en el fondo vas a proyectar con el otro? Como yo no valgo, ven y abusa, abusa de los límites. Está bien, porque yo no tengo límites, porque no valgo. Y aunque suene muy fuerte, en el fondo, eso es lo que puede estar pasando con nosotros mismos y nuestro mundo emocional, que no lo validamos, que hacemos caso omiso y por eso también nos sobrecarga. El mundo emocional se manifiesta y dice, ¿cómo que no sientes lo que sientes? Rabia extrema. ¿Cómo que no sientes lo que sientes? Tristeza profunda. Entonces señores, hay que honrar nuestras emociones, es parte del gran trabajo, aprender el lenguaje emocional. Y en el aprender el lenguaje emocional es preguntarnos primero qué estamos sintiendo. A veces siempre hay una parte del cuerpo en que lo sentimos y sobre todo luego preguntar qué es lo que esa emoción, muchas veces hasta nos cuesta ponerle palabra a la emoción. Podemos decir es como algo que no sé, que me incomoda. Muy bien, agarra esa palabra incomodidad, ubica en qué parte de tu cuerpo y empieza a preguntar qué es lo que esta incomodidad me quiere decir.
porque vamos a estar claros de algo. Puede ser que no sabemos cómo colocar límites, pero tengan por seguro que sí saben con qué persona se les detona cualquier tipo de emoción. Entonces esa persona está maravillosamente allí también como para darnos la respuesta. En ese honrar las emociones también entra algo en la mesa, que es que cada cosa, al aprender a reconocer nuestros límites y reconocer nuestras emociones, en el fondo, cuando vamos con el otro, muchas veces tenemos como un reclamo con el otro, lo que el otro no responde, lo que el otro no se hace cargo, lo que el otro no asume su responsabilidad. Entonces, muchas veces esa emoción y este límite propio lo que me está diciendo es, ¿y en qué parte de mí yo no estoy asumiendo para mí misma? ¿Acaso yo estoy respondiendo por mis emociones? ¿Acaso me estoy haciendo cargo de mis límites? ¿Acaso estoy haciéndome cargo de mis cosas? ¿O estoy tan ocupado con el otro que a lo mejor estoy tratando de cargarlo? Entonces, lo que nos lleva como a una tercera práctica, que es darnos el permiso, pero el darnos el permiso es como un nuevo chip. El nuevo chip dice, tengo permiso para decir que no. Cuando decimos que no, se levanta como un programa automático que es como un rechazo, un sentimiento de rechazo. Y detrás del sentimiento de rechazo realmente tenemos mucho dolor. Entonces, cuando borramos o cambiamos este paradigma de que no es igual al rechazo y le damos una vuelta y lo que decimos es no es igual a una no en una acción, en un tiempo particular, de una habilidad o de un espacio o un evento. Entonces en ese momento dejamos de sentir que el niño herido sale con la herida de rechazo y podemos decir que no a esta circunstancia, no es no a la persona, es un no a la circunstancia o a la acción. Así que es una práctica diaria porque ese nuevo chip implica que yo todos los días lo voy a recordar y que además de eso lo voy a ver cómo lo aplico a la vida real. Lo que nos lleva al último punto, que es la valentía para sostener conversaciones difíciles. Conversaciones difíciles es agarrar a esa persona y decirle, como decimos en la PNL, desde mi espacio, en qué momentos específicos ha pasado estas situaciones, qué es lo que yo he visto, sentido o escuchado, qué es lo que eso causa en mí, porque no puedo hablar del otro, y por supuesto, qué tipo de acuerdos me gustaría que se crearan. Esto va a generar dos ambientes, un ambiente donde tienes un eco, donde hay una respuesta, donde incluso en ese eco y en esa respuesta pues tienes la gran oportunidad de colocar nuevos acuerdos entre los dos, nuevas reglas entre los dos países y finalmente pudiera también generar un espacio donde ni hay resonancia, ni hay eco, y eso también te habla de cómo, qué es lo que pasa con los límites y cuáles serían también tus próximos pasos. Así que bueno, pues honrada de esta pregunta que me llevó a tanto. Así que espero que también les haya servido y hasta una próxima oportunidad. Gracias, feliz fin de semana.